El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Durante estos programas que estamos realizando, estamos hablando sobre el poder de la oración. En este segundo programa sobre el poder de la oración, vamos ahora a centrarnos en el Nuevo Testamento y sobre todo en el modelo perfecto del hombre orante. Estamos hablando de nuestro Señor. Y es importantísimo que tú y yo, queridos hermanos, así como vimos los ejemplos en el programa anterior, de estos grandes orantes, Abraham, Moisés, el rey David, Elías, entre otros, que nos dan muestra de que responden a la iniciativa del Señor, porque es el Padre eterno, nuestro Dios tierno y misericordioso, el que nos invita a esta comunicación, porque la oración también es una forma de comunicarnos con nuestro Señor. Jesús, llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Entonces Jesús viene a planificar todas las cosas, a darle consolidación al misterio de la salvación que Dios tenía reservado desde el principio de la caída de nuestros primeros padres. ¿Qué nos dice los evangelios y cómo lo sintetiza? Porque lo que voy a leer es parte de una síntesis que hace el Catecismo de la Iglesia del modelo de oración de Cristo. En el numeral 2613 nos dice: los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante tu ministerio. Cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracia. En la primera se puede confirmar Mateo 11, 25, 27 y Lucas 10, 21, 23. Jesús confiesa al Padre, le da gracia y lo bendice, porque ha escondido los misterios del reino a los que se creen doctos y los ha revelado a los pequeños, los pobres, la bienaventuranza. Su conmovedor sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre, de la que fue un eco el fiat de su madre, en el momento de su concepción y que preludia lo que dirá al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Muy bien, una síntesis hermosísima. ¿Qué es lo que implica esto? Jesús viene a hacer la voluntad del Padre. He aquí, Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Y en cada momento de la vida de Cristo, desde el momento incluso de la encarnación en el vientre de su madre, Jesús está haciendo el querer del Padre. Porque para poder liberarnos del pecado original, era necesario que a la ofensa dada al Padre, no se podía hacer sino el mismo Padre poder absolver la culpa de nosotros, porque la ofensa era a Él. Y tenía que ser Dios, pero lo va a hacer en la persona del Verbo, es decir, en Cristo. Y Cristo se humaniza, Dios se hace hombre, vino a los suyos para manifestar esta misericordia infinita. Y toda la vida de Cristo, toda, es un constante fiat a la voluntad del Padre. Vengo a hacer tu voluntad, oh Padre. Y nos va a enseñar a nosotros también a esto. El ser humano tiene la tendencia de buscarse a sí mismo, de hacer lo que le da la gana y como quiera, a pesar de nuestras caídas, de nuestros tropiezos, incluso de nuestras infidelidades y pecados.
Dios no deja de llamarnos a ese encuentro amoroso, porque la naturaleza de Dios es amar. Dios no tiene otra cosa más que mostrarnos su infinito, excesivo amor que tiene por ti y por cada criatura. Y que desea que de alguna manera tú le correspondas a Él, a este amor. Así es la bondad de Dios para con nosotros. Un total abandono que nos muestra Jesús al deseo del Padre. Y quiere que también nosotros aprendamos de Él. Por eso es el Maestro, es el camino, es la verdad, es la vida. Fuera de Él no hay salvación. Y Jesús, como Maestro en su mansedumbre, en su paciencia, nos va dando ejemplo de que esta conexión con Dios puede ser permanente en aquellos que le obedecen, en aquellos que le imitan. Por eso se nos presenta a nosotros como el gran modelo. Si grande fue la experiencia en el Antiguo Testamento de los patriarcas, de los profetas, cuánto más Cristo, que siendo Dios, se mete en la historia de nuestra humanidad para mostrarnos el camino que nos lleva perfectamente al encuentro definitivo con el Padre. Y por eso Él va a ser el orante por autonomacia, el que quiere mostrarnos cómo se responde a este Padre bondadoso, que no tiene, como dije ya, otra naturaleza más que el amor. El amor lo es todo. Y Dios quiere comunicarnos ese amor. Y por eso vemos nosotros la oración, lo dice el numeral 2604, en el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 11. La segunda oración es narrada por San Juan, 11, 41, 42. En el pasaje de la resurrección de Lázaro, la acción de gracia procede al acontecimiento. Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado. Lo que implica que el Padre escucha siempre su súplica. Y Jesús añade a continuación, yo sabía bien que tú siempre me escuchas. Lo que implica que Jesús, por su parte, pide de una manera constante. Así, apoyada en la acción de gracia, la oración de Jesús nos revela cómo pedir antes de que lo pedido sea otorgado. Jesús se adhiere a aquel que da y que se da en sus dones. El dador es más precioso que el don otorgado. Es el tesoro. Y en él está el corazón de su Hijo. El don se otorga como añadidura. Este es un extracto del catecismo preciosísimo. Jesús es la verdadera revelación del Padre, es el don que se nos ha confiado y que al mismo tiempo nosotros también podemos confiarle al Padre en la persona de su Hijo. Como lo ha dicho, tú siempre escuchas. Hay gente que suele decir, ¿para qué voy a orar? Si Dios no me escucha. Esa es una ofensa al Creador. Dios siempre escucha. Lo que pasa es sencillamente que lo que nosotros pedimos no siempre va en consonancia a la voluntad del Padre. Es como si usted le pidiera a un niño de 5 años, papá, quiero que me des un arma de verdad. ¿Ustedes creen que ese pedido, por más que el niño se encapriche en un arma auténtica, se lo va a dar? Eso pondría en riesgo su vida. Entonces hay peticiones que Dios no complace, no porque no quiera complacer, sino porque no nos conviene y Dios mira más allá de lo que tú y yo podemos ver. Por eso muchas personas se han resentido con el Señor, porque pidieron algo que en el plan de Dios, no digo en tu plan, porque tu plan no siempre es la voluntad de Dios. Por eso hay que pedir, Señor, hágase tu voluntad o enséñame a vivir haciendo tu voluntad, no la mía. La mía es caprichosa y siempre como un niño que rechina y se pone malcriado porque no le ha correspondido, se aleja de Dios.
¿Qué inmadurez es esta? Pero bien, Dios siempre es paciente y apenas nos permite que estas cosas ocurran es porque también nos va a dar una lección. Las pruebas que nos acontecen en la vida, las tribulaciones, las enfermedades, los problemas, no son más que escuelas de purificación. Y allí nos van enseñando a que con Dios nunca podemos nosotros entrar en conflicto, porque Dios siempre tendrá la razón. Al final, siempre Él es la verdad absoluta, pero nos va enseñando. De esta forma, pues, nosotros vamos comprendiendo la importancia de este espíritu de oración. También se nos dice la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. Ocupa un lugar único en la historia de la salvación. Su explicación se hace al final de esta primera sección. Esta oración, en efecto, muestra el carácter permanente de la plegaria de nuestro sumo sacerdote y, al mismo tiempo, contiene lo que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, la cual se explica en una segunda sección. Pero aquí lo que queremos resaltar es que Jesús, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, todo lo que Juan nos relata allí es una verdadera obra maestra de oración. Y digo obra maestra porque es como cuando tú desnudas lo que hay en tu corazón. Jesús desnudó para sus discípulos de todos los tiempos, no solamente con los apóstoles, de todos los tiempos lo que Él siente. Y eso que siente es lo que comunica al Padre, para que nosotros también aprendamos a comunicarnos con el Padre, que Dios es Padre. Y allí todo ese capítulo 17 que es una belleza. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Porque ellos no son del mundo, aunque están en el mundo. Este mundo que es lo contrario a Dios. Por eso Dios se nos viene a revelar en la persona de su Hijo para enseñarnos el verdadero camino de la intimidad que nos lleva a la perfección y a la comunión con Él. No dejemos, queridos hermanos y hermanas, de abrirnos a este don precioso, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvados. Y Jesús, como buen amigo, como buen maestro, nos viene a señalar este misterio, porque ciertamente orar no es solamente para esta vida. En el cielo, donde esperamos llegar, y ojalá tú también tengas esa ansia de Dios, porque si algo despierta la oración es la necesidad de estar con Dios. Toda la vida, toda la existencia y toda la eternidad es un constante y permanente estado de comunión con Dios, que al final es la oración. Pues bien, nosotros queremos invitarle a que no se aparte, porque vamos a continuar con este hermoso tema sobre la oración, de forma que usted, escuchando este programa y asumiéndolo en la práctica, pueda ser un auténtico orante, comunicándonos siempre y en todas circunstancias con nuestro Señor. Ya volvemos, no se aparte del televisor. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción, hablando sobre el poder de la oración, en este programa segundo, y el bloque también segundo, sobre la oración, la importancia de esta oración. Ahora hemos iniciado en el bloque primero sobre
cómo Jesús es ese modelo perfecto de oración. Pero también ahora vamos a desarrollar qué y cómo enseña Jesús a orar. Sí, porque aparece en los evangelios la forma como Jesús ora y cómo quiere que sus discípulos oremos también. En el numeral 2607 y 2608 se nos habla de esta forma de orar. Dice así: con el hecho de su oración, Jesús nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre. Pero el Evangelio nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo, nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Dirigiéndose a la multitud que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y las prepara para la novedad del reino que está viniendo. Después le revela en parábola esta novedad. Por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración en su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Como bien han escuchado, Jesús es su maestro y va desde la realidad que le corresponde a ellos vivir en su entorno. No desaprovecha la circunstancia para darle en lo que conocemos nosotros como las parábolas, la forma de orar, y usa varios ejemplos de oración. Por ejemplo, la viuda necia, la necesidad de orar constantemente, esa es una forma, ¿sí? Pedir al Señor y no parar hasta que tu oración, que siempre, como dije antes, Dios escucha, pero que debe ser constante, no bajar la guardia cuando se trata de comunicarme con Él, pero siempre haciendo su voluntad, que es la perfecta y lo que más nos conviene. Por otra parte también dice el que toca, el que llama, el que pide, forma de decir que también tenemos que tener nosotros iniciativas en la vida de oración. Ahora, en el numeral 2608, profundizando este tema, en el Sermón de la Montaña, Jesús también va a dar a los discípulos y a la gente que le sigue esta forma de comunicarse con el Padre. Jesús insiste en la conversión del corazón. Esto es crucial, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque de nada me sirve que yo me comunique con mi Padre, Padre Dios, si no tengo una disposición de cambio de mis malos hábitos. Porque todos nosotros por naturaleza somos pecadores. Y Dios no aborrece al pecador. Recuerden que en la oración que hablábamos el rey David, ¿por qué David fue del agrado de Dios? Porque tuvo la capacidad de reconocer su culpa y su pecado. Y en el Salmo 50 lo encontramos. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón que sabe reconocer su miseria, que sabe reconocer yo pequé, yo fallé. Pero hay mucha gente que puede y quiere presentarse ante el trono de Dios, o sea, en la oración, y no reconocer su culpa. ¿Por qué creen ustedes que cada vez que nosotros vamos al culto de la celebración eucarística, cómo solemos iniciar siempre? ¿Cómo lo hacemos? Un acto penitencial. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obras y omisiones. Reconocerte pecador. Y un corazón quebrantado y humillado, Dios no lo desprecia. Por eso la necesidad de convertirnos. El único que no tenía pecado y se hizo pecado por nosotros fue Jesús. Pero a partir de allí, todos los seres, desde Abraham hasta el último hombre que exista en este planeta, todos somos pecadores. Por eso, reitera la iglesia, la necesidad insiste en la conversión del corazón, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar. Mateo 5, 23, 24. Claro que sí.
Es decir, yo no puedo orar y sé que tengo una deuda pendiente con un hermano o una hermana, que le he fallado al Señor. Tengo necesidad de decir, o de ir reconciliarme con, así como me reconcilio con Dios, es necesario que me reconcilie con el prójimo. Y yo puedo afirmar que muchas oraciones no son respondidas porque están viciadas. Y cuando digo están viciadas es porque no tengo una actitud sincera de reconciliarme. Yo estoy con sentimiento de envidia, de odio, de venganza y quiero que Dios me escuche. Primero, ponte en paz con tu hermano. Extiende la mano y lo siento. Incluso aunque tú no hayas sido el ofensor, de todas maneras tener un corazón que perdona, un corazón indulgente. Y el catecismo nos lo afirma, así como lo hemos escuchado. El amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Mateo 5, 44-45. Orar al Padre en lo secreto, porque Dios no mira lo externo. De nada me sirve levantar mi mano, gloria a ti, Señor, te alabo, te bendigo, y mi corazón está enfermo. Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Y a él nadie puede engañarle. Y él sabe lo que hay en cada corazón. Sigue diciendo el catecismo. En lo secreto, Mateo 6:6. No gastar muchas palabras. No creen que porque puedo hacer un largo discurso como hacían los fariseos, de esa manera convencía a Dios con mi elocuencia. No, no. ¿Recuerdan ustedes aquel que va al santuario y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como esto, pago mi diezmo, hago todo lo demás? Y había uno que no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza, se golpeaba el pecho y decía, Señor, yo soy un pecador. Cómo le encanta al Señor escuchar de nosotros esa humildad para decir, yo lo sé, hijo, yo sé que era un pecador y por eso me presento ante ti para decirte que con amor eterno te amo y tengo cosas grandes que tú no conoces, aleluya. Ese es el amor del Padre, ese es el amor que nos quiere comunicar. Y sigue el catecismo diciéndonos, perdonar desde el fondo del corazón al orar. Mateo 6, 14, 15. La pureza del corazón, nos dice el catecismo, la pureza del corazón y la búsqueda del reino, Mateo 6, 21. Esta conversión se centra totalmente en el Padre, en lo propio de un hijo, claro que sí. El hijo que sabe reconocer, como pasó con el hijo pródigo. Después de haber derrochado todos los bienes del Padre, se da cuenta que había fallado. ¿Y qué hace? Considera su realidad. Yo estoy aquí pasándola mal, deseando comer la comida de los cerdos, cuando los empleados de mi padre viven en mejor situación que yo. Y reacciona. Y toma la determinación, volveré a mi padre y le diré, miren, esta es una forma de orar. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que me trate como tu hijo. Es decir, trátame como uno de tus empleados. Y fíjense que este hombre, este joven, no conocía al Padre. No lo conocía porque no esperó lo que recibió. Y así es exactamente Dios con nosotros. Porque es una enseñanza que es dura. Dios no le importa qué tan bajo tú hayas caído. No importa cuál pecado hayas cometido. Con tal de que tenga la humildad de presentarte delante de Él con el corazón quebrantado y humillado. Y diga, Padre, pequé. Ten compasión de mí. Mira que soy tu hijo. Necesito de ti, Padre. Y así el Señor hace fiesta. Dice, hay más alegría en el cielo. Hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no requieren de conversión. ¡Qué belleza, hermano! Dígame, si esto es así, ¿por qué la gente no se embeleza por la oración? Yo no entiendo. Me cuesta entender esto. Y perdone que lo diga así. Porque yo creo que en el fondo es no conocer la Escritura, no conocer cómo es Dios y cómo se nos revela en la persona de Cristo. Porque si algo tuvo Cristo, y está en los evangelios, es que tuvo preferencia por los pequeños, por los marginados, por los pecadores.
Por eso tuvo preferencia, no por los altivos, por los orgullosos, por lo que pensaban que tenían a Dios tomado de la mano. No, no, eso no es así. Dios no es complicado, complicados somos nosotros por nuestra soberbia, por nuestra arrogancia, por nuestra altivez. Él se nos quiere revelar. Y finalmente, en el numeral 2610, del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial. Todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido. Marcos 11:24. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para quien cree. Marcos 9:23. Con una fe que no duda. Mateo 21:22. Tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los nazarenos. Marcos 6:6. Y la poca fe de sus discípulos. Mateo 8:26. Así se admira ante la gran fe del centurión romano. Mateo 8:10. Y de la cananea. Mateo 15:28. Fíjense que cuando vemos la escritura, aquellas personas que más agradaron al Señor fueron paganos, porque creyeron y porque en ese acto de fe reciben el milagro, porque confiaron en la bondad de Jesús. Quiero invitarle, queridos hermanos, a que también ustedes vayan poniendo en práctica esto. Al Señor le gusta un corazón humilde que sepa confiar en su misericordia, porque está esperando tu respuesta amorosa. Señor, enséñanos a buscar lo que buscabas, a sentir lo que sentías, a amar lo que amas, a perdonar como perdonaste. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Gracias por la sintonía. Esperamos estar con ustedes en otro programa, siguiendo esta secuencia de la fuerza, el poder de la oración. Bendiciones. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.